gusto contar con la colaboración semanal del maestro Alfonso Zárate, sociólogo, columnista del periódico El Universal. Él escribe sus usos del poder, encabeza GCI, esta empresa de análisis de político, de estrategia, de comunicación política, en fin. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfonso? Bien, Pepe, gracias. Has estado muy solicitado hoy, ¿eh? Sí, así es. Con tu opinión sobre la segunda parte del gabinetazo, le llamamos gabinetazo 2.0. Está muy interesante. Estamos viendo aquí los nombres y bueno, gente muy cercana a la doctora Sheinbaum. Me llama la atención, lo comentábamos hace un momento, sobre la fuerza del doctor David Kersenovich, secretario de Salud. Es un hombre de impecable trayectoria, Sí. también egresado de la UNAM. En este equipo de 5 hay 4 egresados de la UNAM. Sí, si le agregas también los del primer bloque, Ajá. en realidad hay una preeminencia. Y eso es interesante, Pepe, sobre todo si lo contrastamos con lo que ocurrió a partir del neoliberalismo. Ajá. Es decir, cuando inicia el neoliberalismo, uno de los rasgos va a ser el reclutamiento de una nueva clase gobernante que va a ser egresada fundamentalmente De la UNAM. del ITAM. Del ITAM, sí, claro, y del perdón. Tecnológico de Monterrey. Ahí el que abre brecha en la administración pública es Francisco Gil Díaz y después Pedro Aspe. Entonces, lo que tuvimos a lo largo de esos años fue la preeminencia de tecnócratas egresados de esas dos prestigiadas ¿Y ahora qué instituciones. vamos a tener? Y ahora lo que tenemos es más bien la preeminencia de las universidades públicas. UNAMitas. Por un lado la UNAM y por el otro lado la Metropolitana, también una universidad pública. Ese es un primer rasgo que me parece, digamos, muy interesante. Un segundo rasgo es la formación académica de los miembros de este equipo. Tú recordarás que en distintos momentos el presidente López Obrador ha hecho una crítica a la gente que tiene muchos estudios. Yo no sé si esto tenga que ver con el hecho de que el presidente se haya tardado 14 años para titularse, pero sí se ve una fobia del presidente a la gente que pudo estudiar y más aún a los que se fueron al posgrado. López Obrador ha dicho en distintos momentos que algunos de estos van solamente a aprender a robar. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es que prácticamente todos los nombrados tienen estudios de posgrado y la mayoría estudios de posgrado en universidades del extranjero. Un tercer ingrediente a destacar es el conocimiento de su ramo. Mencionabas tú el caso del secretario de Salud, pero no es el único en realidad. Casi podríamos decir que cada uno de los nombrados tiene prestigio, tiene una capacidad ejecutiva acreditada en el gobierno y en su trayectoria profesional. Y un cuarto elemento destacable, me parece, es la ausencia de dogmáticos o de los duros de Morena. Entonces, todo esto parecería decir que... No, pero falta, espera. Exactamente. Falta, pasa eso. A ver, exactamente. Métete donde está lo cochino. Venga. Ese es el punto. El punto es, bueno, por una parte, que no sabemos todavía quién va a quedar en gobernación. El gabinete de seguridad. Sí, y no solo eso, en educación pública, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, hay cargos todavía de una enorme relevancia de los cuales no conocemos. Y entonces, ¿qué ocurre si de repente resulta que el secretario de Gobernación es Mario Delgado, o que en Educación Pública va Marx Arriaga, o que en el gabinete están los hijos del presidente López Obrador o su esposa? Es decir, hay que tomar las cosas con calma porque no se termina de perfilar el equipo de gobierno, por un lado. Por el otro, reconocer que en ocasiones, no es infrecuente, el gabinete de entrada es como un gabinete a prueba, de ajuste, como pasó con López Obrador. A los meses renuncia Carlos Ursúa, renuncia Germán Martínez, se va de embajador a Washington Esteban Moctezuma. Es decir, hay este reacomodo que nos permitirá ver en 1 año y medio, 2 años. ¿Dirás que entonces este es un gabinete de transición? De transición, sí, eso pensaría, Pepe, que no hay que, digamos, echar las campanas a vuelo, y además por otra experiencia reciente del 2018.
En el 2018 el presidente López Obrador anuncia la integración de su equipo y presume a Alfonso Romo, el empresario regiomontano que va a ser jefe de la oficina de la presidencia y el contacto con los empresarios. Recordarás también que Romo en distintos momentos decía no se va a cancelar el aeropuerto, Sí, sí. y al final de cuentas se canceló el aeropuerto. Entonces, ¿qué ocurre con esos personajes moderados como Alfonso Romo, como Olga Sánchez Cordero, como Esteban Moctezuma, quién más? No sé si moderados desde el punto de vista ideológico, Germán Martínez, que se fueron desprendiendo o los fueron echando del gabinete. Así que falta un poco de tiempo para saber si efectivamente este es el grupo con el que va a gobernar. Pero diría otra cosa que me parece muy importante. La primera lectura de estos nombramientos nos diría que parece haber un propósito de autocontención, que el electorado el 2 de junio les heredó un enorme poder, prácticamente mayorías calificadas o a punto de lograrlas, en el caso Del Senado. Pero ya sabemos que viene la pepena y no faltan quienes brincan de un lado a otro y van a tener esas mayorías. Entonces, frente a este poder extraordinario que tiene la presidenta, nos quiere hacer notar que va a haber autocontención, que son moderados, pero a mí me preocupan varias cosas. Número uno, que parece no haber ningún cambio en materia de la reforma judicial. Y esa reforma judicial en un poder que todos sabemos que hay que reformar. Yo creo que no hay quien no admita que hay corrupción en el Poder Judicial, que hay ineptitud, que hay lentitud, que la justicia no es pronta ni es expedita, pero no es esa la reforma que se reclama. Y por otro lado, si realmente la idea es combatir la impunidad y combatir la inseguridad, entonces, ¿dónde están las propuestas que atiendan dos estamentos fundamentales, las corporaciones policiales estatales y el sistema Ministerio Público, o sea, los fiscales, a nivel también estatal? Entonces, eso está ausente. Así que viene la reforma judicial que implica un golpe brutal a la democracia, porque el Ejecutivo tiene en sus manos al Legislativo, solamente le falta el Judicial. Y si desaparece el Judicial y logra que a través de un voto popular, a través de campañas de los aspirantes a jueces, magistrados, ministros, se reconfirme o se reconfigure el Poder Judicial, estamos en un momento de gran riesgo. Está, por otro lado, la reforma electoral, en donde la idea es suprimir la representación proporcional, es decir, regresarnos a antes de la reforma de Reyes-Heroles de 1977, que dio un paso adelante al sostener algo absolutamente lógico, que tenían que tener voces las minorías, que era un absurdo el principio. Es regresarnos casi 50 años. Sí, es una regresión enorme la que se está planteando. Entonces, por un lado tienes un perfil de gabinete que parece responsable, conocedor, profesional, pero por el otro está el enorme riesgo de reformas que se van a ir como vienen, porque algunos cínicos han dicho, vamos a oírlos, pero no vamos a debatir ni vamos a cambiar el mandato. Así que estamos en una condición ambivalente. ¿A qué le hacemos caso? ¿A ese gabinete que parece más prudente o a lo que viene de reformas que son las que impuso el presidente López Obrador? Precisamente has tocado el punto clave, el que saca chispas y da comezón. Todo mundo, seguramente te ocurre lo mismo, nos pregunta en la calle, oiga, Claudia Sheinbaum se va a deshacer del poder enorme que significa el presidente de la República. El presidente de la República estará dispuesto a dejarle todo el poder legítimo obtenido por Claudia Sheinbaum en la elección. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo va a ser Claudia? Sigue siendo un enigma. Sí, Pepe, yo creo que frente a lo que viene hay al menos dos escenarios. Hay un escenario de quienes dicen que la institución presidencial encarna tal poder que en el momento en que alguien se cruza la banda presidencial,
o se sienta en la silla del águila, en ese momento los poderes metaconstitucionales y constitucionales la arropan y que entonces puede gobernar de acuerdo a su propio criterio. Ponen como ejemplo la sucesión de Luis Echeverría. Luis Echeverría imaginó que su amigo de la adolescencia, José López Portillo, sería mangoneado por él. Le impuso hasta al líder de la Cámara de Diputados, a Augusto Gómez Villanueva, le impuso miembros del gabinete como Porfirio Muñoz Ledo y quería utilizar el teléfono rojo para darle instrucciones al nuevo presidente. ¿Y qué ocurrió? Que ese nuevo presidente lo manda de embajador a las islas Fiji, porque no había más lejos. Así es, pero ¿cuál sería mi interpretación? Que eso no vale. Yo soy de la idea de que, a diferencia de este hecho histórico, lo que vamos a tener más bien es a un presidente que quiere seguir gobernando y que ha construido de una manera muy eficaz a lo largo de 6 años la trascendencia de su poder. ¿Cómo la ha construido? Bueno, por una parte, alimentando esta base social con políticas sociales, con pensiones, con una narrativa de enorme aprecio hacia el pueblo. Alguna vez he mencionado que a su vez el pueblo construye a López Obrador de la misma dimensión de su necesidad de amar. Entonces, ahí hay una base social impresionante que no es de Claudia Sheinbaum. Yo he escuchado a gente que dice que esos casi 36 millones le dan una legitimidad total, y yo digo, no, esos 36 millones no le pertenecen a Claudia, le pertenecen a López Obrador. Pero no solo eso, también los 24 gobernadores que habrá de Morena y aliados se la van a deber al presidente que se va, no a la presidenta que viene. Los legisladores lo mismo y el partido lo mismo. Entonces, mi hipótesis es que en el caso de una tensión que se diera entre presidenta y expresidente, los amarres del poder lo tiene el expresidente y además, bueno, revocación de mandato. Así que yo creo que va a ejercer un poder con algún nivel de distancia, ciertamente, en ciertas materias. En materia de salud, seguramente, ella se había separado incluso de la línea de López-Gatell cuando era jefa de gobierno. Seguramente en materia de seguridad, Pepe, yo imagino que García Harfuch, por diferentes razones, primero genéticas, porque no hay que olvidar que es hijo de Javier García Paniagua, director federal de seguridad en los días de la Guerra Sucia. No hay que olvidar que es nieto de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa en Tlatelolco en los años 68, que está hecho en la escuela de Genaro García Luna. Entonces yo creo que él va a seguir una política distinta, pero lo va a hacer con una gran discreción para que no se incomode el señor de Palenque. Pero sí creo que no habrá más contención, y la prohibición en las fuerzas públicas de no confrontar a los criminales, sí se les va a confrontar. Y así creo que Claudia Sheinbaum en ciertos capítulos va a separarse, pero no lo suficiente como para generarle urticaria al expresidente López Obrador. Gracias, Alfonso, gracias por compartirnos tu análisis. Con mucho gusto. Te lo agradece la audiencia, por supuesto. Igualmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.